El gran comedor estaba lleno de voces profundas y retumbantes de diplomáticos reptilianos, agudos chasquidos de líderes insectoides y palabras fluidas de los portavoces aven de la concordia celestial. La cumbre fue la mayor reunión de especies alienígenas en décadas y cada delegación había enviado sus mentes más brillantes al mundo neutral de Ud. En el centro del salón, un humano permanecía en silencio, con las manos apoyadas en la superficie lisa y fría de la mesa de negociaciones. Su nombre era Dr. Ilas Carter, un lingüista de la Tierra, y estaba allí por una razón: traducir. Los humanos eran nuevos en el escenario galáctico, apenas 2 siglos después de iniciar viajes espaciales, y aunque habían demostrado ser útiles en la diplomacia, todavía se los consideraba jóvenes, seres inferiores en comparación con las antiguas civilizaciones que los rodeaban. Elías había aceptado este hecho. No era un guerrero ni un político, solo era un hombre que amaba el lenguaje, pero hoy algo se sentía diferente. La tensión se había extendido por la sala, densa como el humo. El aire mismo se sentía pesado. Había estallado una disputa entre 2 facciones poderosas, una liderada por la noble Lady Hurka de los Veari y el otro por el embajador Rick del Dominio. Esta discusión es inútil. Rolik besó su rostro escamoso, tensándose de ira. Las reivindicaciones de tu pueblo no son más que mitos. No hubo primeros señores que gobernaran antes que nosotros. El pasado es polvo. El presente pertenece al dominio. Lady Hera, alta y elegante. Su piel violeta oscuro brillaba bajo la suave luz del salón. No apartó la mirada. Sus ojos dorados ardían con furia contenida. «Hablas con ignorancia», dijo su voz. «El pasado no es polvo. El pasado es nuestro fundamento». Entonces hizo algo inesperado. Cambió de idioma. Las palabras que salieron de sus labios no se parecían a nada hablado en la galaxia. Hoy eran bajas y resonantes, cargando con el peso que hacía vibrar el aire. Las mismas paredes del salón parecían escuchar. El idioma era antiguo, tan antiguo que incluso entre su propia gente estaba prohibido hablar en voz alta. Una oleada de sorpresa recorrió a los delegados. Muchos retrocedieron, otros susurraron en voz baja. Incluso Ervik, que acababa se burló de ella. Elías se puso ligeramente rígido. De pie al borde de la mesa, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía este idioma. Lo había visto antes en viejos textos descoloridos, encerrado en las profundidades de los archivos de la Tierra, símbolos tallados en las ruinas de una civilización olvidada. Era un idioma que ninguna especie había hablado en miles de años y, sin embargo, lo entendió. Las palabras salieron de su boca antes de darse cuenta de que estaba hablando. Respondió en el mismo idioma. Una sola frase, suave, clara e impecable. La habitación quedó en un silencio sordo. Decenas de ojos alienígenas se volvieron hacia él. Incluso los imponentes guardias blindados apostados a lo largo del perímetro del salón parecían congelados. Elías sintió que el corazón le latía con fuerza. Tenía la garganta seca. No tenía ni idea de por qué acababa de hacer eso. Había sido un instinto, como recordar la letra de una vieja canción que nunca había aprendido. Los ojos dorados de Lady Hura se abrieron de par en par, en estado de shock. Dio un paso lento hacia él. Su voz, una vez aguda y autoritaria, ahora temblaba ligeramente. Ese idioma llevaba milenios muerto. Susurró: «Ningún ser vivo lo habla». Quedan registros de su pronunciación y aún así, ella hizo una pausa. Su mirada se fijó en la de él y por primera vez había miedo en su expresión. «¿Cómo hablas el idioma de mis antepasados?» Elías abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Su mente corría. No podía explicarlo. Solo era un lingüista de la Tierra. No era especial. No lo era. Un nuevo y aterrador pensamiento lo asaltó. ¿Y si esta no era la primera vez? Los humanos habían hablado este idioma. ¿Y si la razón por la que lo entendía era porque, mucho antes de la historia registrada, la humanidad lo había hablado antes de? La tensión en la sala crepitaba como una tormenta invisible. Todos los extraterrestres en la sala observaban, esperando. Rick fue el primero en moverse. Golpeó la mesa con una pesada mano con garras. Su expresión se llenó de ira e incertidumbre. «Esto es un engaño», gruñó. «Algún tipo de truco. Un simple humano no podría conocer la lengua del primer señor». Lady Hera no lo miró. Sus ojos seguían fijos en Elías. «No», dijo suavemente, «esto no es un truco». Exhaló y luego hizo algo que sorprendió a toda la sala. Hizo una reverencia. No fue un pequeño gesto cortés, sino una profunda reverencia formal, reservada solo para la realeza o personas importantes.
El pasado no es polvo, susurró, repitiendo sus palabras anteriores. El pasado es nuestro fundamento. Sus ojos dorados lo ardían y tú eres la prueba de que aún vive. Elías tragó saliva con fuerza. Le temblaban las manos. Había venido a traducir palabras, pero ahora se había convertido en parte de algo mucho mayor, algo antiguo, algo peligroso, y toda la galaxia acababa de presenciarlo. El creciente suspenso, el silencio, se extendía por la gran cámara como una densa niebla, densa y sofocante. La vasta reunión de delegados alienígenas, líderes, eruditos y guerreros permanecía inmóvil. Sus numerosos ojos se clavaron en el doctor y las Carter. Sintió el peso de las escaleras. Su piel hormigueaba, su pulso retumbaba en sus oídos. Las palabras que había pronunciado, la antigua lengua muerta de los primeros señores, aún flotaban en el aire, un fantasma que se negaba a desvanecerse. Elías quería creer que era un sueño. Había imaginado a Lady Hera inclinándose ante él. Sus ojos dorados se llenaron de algo entre la sorpresa y la reverencia. Pero el frío suelo bajo sus pies era real. Los murmullos que se extendían por la habitación eran reales. El miedo en algunas voces, la ira en otras. Tragó saliva con dificultad. No entiendo, dijo con voz temblorosa. No sé cómo pronuncié esas palabras. Lady Jerica enderezó su expresión. Entonces, ¿cómo las conoces? Elías negó con la cabeza. Quiero decir, no debería. Solo he visto fragmentos de este idioma antes, tallados en ruinas, garabateados en textos olvidados. Nadie en la tierra lo ha oído jamás. Jurka dio un paso lento hacia adelante y, sin embargo, lo pronunciaste con una inflexión perfecta. La palabra envió otra onda por la cámara. Inflexión perfecta, no un intento, no una aproximación. La forma en que Elías había hablado no era el sonido vacilante y forzado de un traductor a un dialecto antiguo. No. Su voz transmitía confianza, como si las palabras fueran algo natural, grabadas en lo profundo de su ser, y eso aterrorizó a todos. Una risa gutural y aguda rompió la tensión. El embajador del dominio, Rvik, se inclinó hacia adelante. Sus labios escamosos se retrajeron en una mueca de dientes afilados. «Esto es absurdo», gruñó. «Este humano está mintiendo, peor aún. Ha robado algo que no pertenece a su especie». Él frunció el ceño. «Robado no eres». «Filari», espetó Rvik, entrecerrando sus ojos de reptil. «No eres de ninguna especie. ¿Quién debería saber esas palabras?» Barrió con garras. Mano hacia la multitud reunida durante 10.000 años nadie. Ha hablado ese idioma, nadie se ha atrevido a saberlo, está prohibido, sellado. Lejos por el tiempo, por la guerra, por la voluntad de la galaxia misma, su voz bajó. Lleno de veneno peligroso, pero estás aquí un humano hablando como si fuera tu derecho de nacimiento. El murmullo en el pasillo se hizo más fuerte, más frenético. Elías apretó los puños. «No robé nada, entonces explícate, Rvik». Desafió golpeando su enorme mano con garras sobre la mesa. Elías abrió la boca, la cerró. No pude explicarlo. Ninguna respuesta racional tenía sentido. Simplemente había sucedido. Las palabras le habían llegado como un instinto, como un recuerdo enterrado hace mucho tiempo bajo capas de polvo. Pero no era su recuerdo. ¿O sí? Un repentino e inquietante pensamiento se arrastró en su mente. ¿Y si la razón por la que podía hablar este idioma era porque, mucho antes de la historia registrada, su gente lo había hablado antes de que la idea le revolviera el estómago? Lady Jerica, que seguía observándolo atentamente, finalmente volvió a hablar. Solo hay una manera en que un idioma puede sobrevivir a la muerte de un imperio. Su mirada dorada lo atravesó. El linaje debe resistir. La sala estalló. Docenas de voces chocaron entre sí. Una tormenta de debate y pánico. Algunos alienígenas gritaron que era imposible. Otros susurraron sobre profecías olvidadas de verdades ocultas enterradas en el tiempo. La paciencia de Rick se agotó. «Esto es una locura», gruñó. «Una raza infantil como la humanidad nunca podría haber estado conectada con los primeros señores. Apenas llevan 2 siglos en las estrellas». Se giró bruscamente hacia el principal funcionario de la Concordia. Un imponente, un ser de 6 ojos, envuelto en túnicas ceremoniales. Se llamaba a la cumbre a la diplomacia, no a la mentira ni a la superstición. Pero la figura encapuchada no respondió de inmediato. En cambio, observó a Elías, estudiándolo. Las luces del salón parpadearon como si respondieran a una fuerza invisible. Y entonces, en lo profundo de las paredes de la cámara, algo cambió. Un zumbido sordo y resonante llenó el espacio. La arquitectura, inconmensurablemente antigua,
reaccionó. Elías lo sintió en sus huesos. Algo antiguo acababa de despertar. La comprensión lo golpeó con una claridad aterradora. Las palabras que había pronunciado, esas sílabas antiguas y olvidadas, habían sido reconocidas no por las personas en la habitación, sino por algo más antiguo, por algo que había estado esperando oírlas de nuevo. Lady Jura jadeó, conteniendo la respiración. El lenguaje no son solo palabras. Susurró, es una clave. Elías sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Una clave para lo que una leve vibración mecánica tembló bajo sus pies en algún lugar más allá de la cámara, más allá de las paredes de esta misma estructura. Algo masivo se agitó y, por primera vez desde que llegó a esta isla de la cumbre, ya no se sentía como un extraño. Se sentía parte de algo mucho más grande, algo aterrador, algo olvidado, y ahora, por su culpa, despertaba. El misterio se profundiza. La cámara tembló. No fue un terremoto, no fue un mal funcionamiento de los sistemas del gran salón diplomático. Fue algo más. Bah, resonó a través de los antiguos muros, profundo y distante, como el aliento de algo que había estado dormido durante siglos. Elías Carter lo sintió en su pecho, una vibración que resonó contra sus costillas, presionando su cráneo. No era solo un sonido, era una presencia. Los otros delegados también lo sintieron. Las voces zumbantes que una vez llenaron la sala se desvanecieron. Los políticos, los guerreros, los eruditos, todos representando algunas de las especies más poderosas de la galaxia, se quedaron paralizados. El miedo se filtró en sus rostros, en la forma en que sus dedos se crisparon, en la forma en que miraban hacia las paredes, como si esperaran que se movieran. Lady Jerica se giró lentamente hacia los imponentes pilares de piedra en los bordes del salón. Sus ojos dorados se entrecerraron. Este lugar fue construido. Sobre algo, susurró. La comprensión le provocó un escalofrío en la espalda a Ilia. El Salón de la Cumbre era una de las estructuras más antiguas de Bryce, un mundo neutral elegido específicamente para la diplomacia. Debido a su naturaleza inmutable, ninguna guerra lo había tocado jamás. Ningún imperio lo había reclamado. Pero algo había estado aquí antes y ahora, gracias a Elías, respondía. Un agudo chasquido resonó en el aire. El embajador Vicaún, furioso y desconfiado, golpeó la mesa con su puño con garras. El ruido rompió el silencio incómodo. Esto es un truco, siseó. Un truco humano. Esto es. ¿Por qué nunca debieron haberte invitado? Elías se giró hacia él, todavía conmocionado por lo que estaba sucediendo. ¿Crees que yo lo planeé? Su voz tembló. No tengo ni idea de qué está pasando. Rvik se burló. Entonces, ¿por qué ese lugar te responde? ¿Por qué hablas la lengua prohibida? ¿Por qué el heredero mismo escucha cuando hablas? Elías no tenía una respuesta, y eso lo aterrorizó aún más. Una nueva voz se unió a la conversación, suave pero llena de suficiente autoridad. La voz de la idiota cortó la tensión como una cuchilla. Se interpuso entre Elías y Rvik, de pie, a pesar del miedo que debió sentir. Esto no es una ilusión barata, dijo. Su voz lo llamó. Esto es algo mucho más antiguo que tú, que yo o cualquiera de los imperios reunidos aquí hoy. Rvik dejó escapar un gruñido bajo, pero antes de que pudiera discutir, un nuevo sonido llenó la cámara. Un susurro. No era de Elas, no era de Jerica, no era de ninguno de los delegados. Provenía de las murallas. Una voz antigua y fragmentada hablaba en un idioma que debería haberse perdido para siempre. Elías lo comprendió al instante. El linaje perdura. Contuvo la respiración. La llave ha regresado. Sus manos se cerraron en puños. El sello está roto. El susurro se desvaneció. El zumbido en las murallas murió. Pero el silencio que siguió fue aún más fuerte. Elías sintió los latidos de su corazón martilleando contra sus costillas. Sentía las piernas débiles. Conocía esas palabras, no de los libros, ni de los registros históricos. De algún lugar más profundo de sí mismo. Antes de que pudiera dar sentido a lo que acababa de suceder, toda la cámara estalló en caos. Los delegados retrocedieron aterrados, gritando. Algunos acusaron a Elas de ser un impostor. Otros murmuraron antiguas oraciones, como si hablar en contra de lo que acababa de suceder lo deshiciera. Uno de los principales oficiales de la Concordia Celestial, una imponente figura de 6 ojos con brillantes túnicas plateadas, dio un paso al frente y se giró hacia Hera, ignorando por completo a Elías. ¿Qué has hecho? El oficial exigió. Juraste no volver a hablar el idioma prohibido. ¿Entiendes lo que has desatado? Jerka, por primera vez desde que todo esto terminó. Gun parecía insegura.
Esto no fue obra mía. Ella admitió. Luego, vacilante, se giró hacia Elías. Era más susurros, más miedo. Elías sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Este no soy yo, protestó. Ni siquiera sé cómo. Pero antes de que pudiera terminar, algo cambió. Las paredes se movieron. Un profundo ruido mecánico llenó el aire mientras la piedra y el metal se separaban, revelando algo oculto tras el altar principal de la gran cámara. Una puerta. No una puerta. Un portal. Sus bordes brillaban con tenues marcas azules. Símbolos idénticos a los que Elías había visto antes. La misma escritura que había traducido de antiguas ruinas de la tierra. La comprensión lo golpeó como un maremoto. Esto no era solo un lugar de diplomacia. Esto no era solo un antiguo salón. Era una tumba y Elías acababa de abrirla. Surka se giró hacia él otra vez. Su voz más baja se llenó de algo nuevo. No solo miedo. No solo. Respeto, desesperación, debes irte. Susurró la garganta de Elías, se sentía seca. ¿Por qué? Jurka respiró hondo, porque si entiendes ese idioma, entonces ellos vendrán por ti. Los pelos de su nuca se erizaron. ¿Quiénes son ellos? Imbécil, no respondió. En cambio, extendió la mano, lo agarró de la muñeca y tiró de él hacia la salida. Tenemos que correr. Sisó. Elías no tenía motivos para confiar en ella. No tenía motivos para creer nada de lo que decía, pero en el fondo algo le decía que tenía razón. Lo que fuera que acababa de despertar, estaba observando y no esperaría mucho. La persecución comienza. El aire se sentía más pesado. No era solo miedo, no eran solo los murmullos del delirio alienígena en pánico. Algo había cambiado en la atmósfera de la cámara de la cumbre. Las luces parpadeaban. La piedra bajo sus pies vibraba con una energía pulsante y baja. Un zumbido distante, profundo, antiguo y antinatural resonaba por los pasillos. Más allá del gran comedor, Elías Carter no sabía qué acababa de hacer, pero sabía una cosa con certeza. Algo venía. La idiota apretó su muñeca con más fuerza. Siseo, tirando de él hacia la salida de la cámara. Elías se tambaleó hacia adelante. Apenas podía seguir el ritmo de sus largas zancadas. Espera, ¿a dónde vamos? Lejos de aquí. Hera espetó antes. Es demasiado tarde. Los delegados seguían discutiendo, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Algunos gritaban llamando a los guardias, otros exigían una ejecución inmediata. Algunos permanecían atónitos en silencio, con expresiones atrapadas entre el asombro y el terror. Uno de los funcionarios de Concord finalmente encontró la voz para detenerlos. Gritó, Teal. El caos estalló. Los guardias se lanzaron hacia adelante. Sus armas alzaron sus relucientes armaduras, que resonaron contra el suelo de piedra. Hilas apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Jerica hiciera un gesto brusco. Con su mano libre, el aire a su alrededor brilló y, de repente, una ola de fuerza invisible se estrelló contra los guardias más cercanos, haciéndolos retroceder. Elías jadeó. «¿Tienes poderes cerca?» No respondió. Simplemente corrió más rápido. Elías no tuvo más remedio que seguir los pasillos del salón de la cumbre. Eran vastos y sinuosos, alineados con enormes pilares de piedra que habían permanecido en pie durante siglos. Mientras corrían, el zumbido bajo el suelo se hizo más fuerte. La energía en el aire crepitó contra la piel de Elías como estática antes de una tormenta eléctrica. No sabía dónde estaban. Iban a ir. Ni siquiera sabía si eso era confiable, pero algo en la boca del estómago le decía una cosa con absoluta certeza. Si se quedaba, moriría. Un repentino estallido sacudió la cámara tras ellos. Elías se arriesgó a mirar por encima del hombro justo a tiempo para ver cómo el portal que habían abierto comenzaba a abrirse, no despacio, ni con cuidado. Una luz azul brillante brotó de una grieta en la piedra, extendiéndose en espiral hacia afuera en ondas dentadas de energía. El zumbido se convirtió en un rugido. Las paredes agitaron y Elías sintió una profunda y repugnante presión en la cabeza, como si algo demasiado grande intentara abrirse paso en el mundo. El salón de la cumbre, uno de los lugares más sagrados y antiguos de la galaxia, se estaba desgarrando. Jerica lo buscó demasiado. Más rápido, ladró. Elías empujó sus piernas con más fuerza. Su respiración se volvió entrecortada. Gas doblaron una esquina cerrada y, de repente, un escuadrón de soldados de los dominios apareció frente a ellos. Sus armas se colocaron en posición. Elías apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Jerica extendiera la mano de nuevo. Una onda expansiva de energía salió disparada,
impactando a los soldados y estrellándolos contra las paredes. Elías se detuvo de golpe. Su mente daba vueltas. ¿En serio? ¿Qué demonios fue eso? Cerca lo ignoró. Tenemos que irnos de este planeta. Y las parpadeó. ¿Qué? ¿Cómo? Ni siquiera. Un nuevo sonido lo interrumpió. Un profundo gemido metálico no provenía de las paredes, no de la energía cambiante del portal. Se estaba abriendo por completo, derramando una luz azul dorada sobre la cámara de la cumbre. Los delegados que momentos antes habían estado gritando estaban congelados en su lugar, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Y entonces él las lo vio, una silueta que atravesaba la luz. Alta, de hombros anchos, no orgánica, ni completamente mecánica. Sus ojos ardían como estrellas moribundas, y cuando abrió la boca, él sintió el sonido dentro de sus huesos. La llave ha regresado. A Elías se le atascó la respiración en la garganta. Su pulso se aceleró. Sea lo que sea que fuera esa cosa, no solo hablaba el idioma antiguo, era el idioma. Circa lo jaló hacia adelante de nuevo. «Nos vamos». Elías no discutió. Salieron corriendo del salón de la cumbre. El cielo sobre Bryce ya estaba cambiando. Las estrellas parecían más apagadas, como si algo masivo extendiera su influencia por los cielos, devorando la misma luz. Los sistemas de defensa planetaria ya habían comenzado a zumbar, y a lo lejos, Elias pudo ver la primera nave Doctor luchando por responder al evento que se desarrollaba dentro de la cumbre. La cámara nunca llegará al puerto espacial. Elías jadeó. Nos estarán buscando. Surka negó con la cabeza. No vamos al puerto espacial. Señaló a Elías. Siguió su mirada y sintió un vuelco en el estómago al otro extremo de la ciudad. Oculta entre imponentes torres había una sola nave negra. Era una nave elegante y veloz. No pertenecía a ninguna facción. Elías la reconoció. Entrecerró los ojos. «Esa es tu nave, ¿no?» Hera no respondió. Lo agarró del brazo de nuevo y tiró de él hacia ella. Unos minutos después, cerca de la nave, apenas habían llegado la mitad. Cuando sonaron los primeros disparos, un escuadrón de fuerzas blindadas del dominio descendió del aterrizaje celestial con botas pesadas contra el pavimento de piedra. Sus armas ya estaban cargadas. Hete citó a Elías. Apenas tuvo tiempo de agacharse antes de que los primeros disparos atravesaran el aire. Hera giró, moviéndose más rápido de lo que debería haber sido posible, y envió una ola de energía que se dirigió hacia los soldados. El suelo explotó, dispersándolos. Se giró hacia los ojos de Elías. Elías corrió a toda velocidad. En una huida desesperada, llegaron a la rampa justo cuando otra explosión sacudió la ciudad tras ellos. Elas prácticamente se tambaleó dentro, jadeando. Jirka, sin dudarlo, pulsó los controles y la rampa se selló tras ellos. Los motores rugieron a la vida a través de la ventana. Elias podía ver el salón de la cumbre. A lo lejos, una tormenta de energía y caos con algo masivo. Al cruzar la puerta que habían abierto, su pecho se oprimió. La voz de Jura. Estaba tensa mientras tomaba los controles. Elías apenas tuvo tiempo de abrocharse el arnés antes de que la nave se lanzara hacia arriba, atravesando la atmósfera de Bryce a una velocidad vertiginosa mientras el planeta se desmoronaba. Debajo de ellos, Elías se giró hacia ella. «¿A dónde vamos?», preguntó. La mandíbula de Sura se tensó para encontrar a las únicas personas que sabían que era esa cosa. Ella dijo. Elías frunció el ceño. Cerca lo miró fijamente. Los últimos guardianes supervivientes del idioma prohibido. Elías sintió un vuelco en el estómago. Los humanos. El conocimiento perdido. La nave. Atravesando el vacío a una velocidad vertiginosa. La tormenta de estrellas que se arremolinaba fuera de la ventana se desdibujaba, mientras los motores de la nave rugían, alejándose de Vitraes y la pesadilla que habían dejado atrás. Elías Carter no podía respirar, no por la altitud, ni por la rápida aceleración de la nave, sino porque su mente no podía seguir el ritmo. Hacía menos de una hora. Había sido un simple lingüista, un traductor de humanidades, una delegación en una cumbre diplomática. Estaba preparado para tensas negociaciones, tal vez incluso para un poco de hostilidad por parte de las especies alienígenas más antiguas. Para lo que no estaba preparado era para hablar un idioma que ningún ser vivo debería conocer. Abrir una puerta antigua y despertar. Una entidad olvidada que lo llamaba la llave. Ahora corría por su vida, atado al asiento de pasajero de una nave que no le pertenecía, pilotada por una noble alienígena que parecía tan asustada como él.
Las manos de Sura estaban apretadas en los controles. Sus ojos dorados se clavaron en la brillante carta holográfica de navegación que parpadeaba sobre la consola. Su postura era rígida. Su forma normal. Expresión tranquila distorsionada con algo que Elías nunca había visto en ella antes de la incertidumbre. Elías tragó saliva con dificultad, intentando pronunciar las palabras a pesar de la opresión en el pecho donde tenía que forzar la entrada de aire a sus pulmones. ¿A dónde vamos? Hera no lo miró a alguien que pueda darnos respuestas. Y las parpadeó. ¿Quién? Dudó, y finalmente habló. Un humano. Elías se quedó mirando. Disculpa. Hera. Finalmente se giró para mirarlo. Su mirada aguda. ¿Crees que los humanos son nuevos en las estrellas? Dijo eso hace 200 años. Tu especie salió de su cuna y entró en la galaxia por primera vez. Hilas frunció el ceño. Eso no es pensar. Eso es historia. La mandíbula de Sura se tensó. No, dijo, eso es mentira. La nave zumbaba suavemente. Los motores se estabilizaban al entrar. Viaje más rápido que la luz. Un momento de silencio inquietante pasó entre ellos. Elías se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás diciendo? Jérica exhaló. Se apartó de él mirando fijamente la interminable oscuridad más allá de la ventana. Ese idioma que hablabas no era solo viejo, estaba prohibido. Ninguna civilización lo ha hablado en más de 10.000 años. Elías se incorporó en su asiento. Entonces, ¿cómo lo supe? La mirada de Jura volvió a él. Porque alguien lo ocultó en tu linaje. La palabra provocó un incómodo escalofrío en la columna de Elías. Había pasado toda su carrera descifrando idiomas, estudiando la evolución del habla, desglosando los patrones de comunicación entre diferentes especies. El lenguaje no aparecía simplemente en la mente de alguien, a menos que no fuera un recuerdo, a menos que fuera algo más profundo. Circa genética continuó. Hubo una vez un imperio tan vasto, tan poderoso que gobernaba las estrellas mismas. Ellos fueron los primeros señores, los que hablaron el idioma prohibido, los que construyeron las grandes ciudades del pasado. Elías dudó y las siguientes palabras de Jura le helaron la sangre. No eran Vale, no nacieron en el dominio, no eran de ninguna de las especies que afirmaban ser los fundadores de la galaxia. Hoy lo miró directamente a los ojos. Ojo, eran humanos. Elías dejó de respirar. Su cuerpo se puso rígido. Sus dedos se clavaron en los bordes del asiento. Negó con la cabeza. Eso es imposible. Jerka se inclinó hacia él. ¿Es eso? Elías abrió la boca. No salió nada. Todo en él gritó. No, era absurdo que hubiera estudiado historia galáctica, que no había registros de la existencia de humanos más allá de la Tierra antes de la era espacial moderna, pero su cerebro no lo dejó negarlo. No después de lo que había sucedido en esa cámara. No después de lo que acababa de decir. Cerca continuó. Hay historias, leyendas. Algunos creen que los primeros señores fueron aniquilados en una gran guerra. Su conocimiento se dispersó. Su imperio fue borrado de la historia. Otros creen que simplemente desaparecieron, no dejando nada atrás, solo ruinas y susurros. Exhaló. Negó con la cabeza. Pero una cosa es segura. El idioma prohibido no murió. Fue sellado y ahora lo has desbloqueado. Elías sintió náuseas. Se agarró la frente intentando procesar lo imposible. Si lo que dices es verdad, dijo lentamente, ¿por qué alguien borraría a los humanos de la historia? ¿Por qué no simplemente dejarlos morir? Sera dudó porque eran demasiado peligrosos. Elas frunció el ceño. Surka volvió a mirar los controles. Los primeros señores no eran solo gobernantes, eran ingenieros, creadores. Construyeron los puentes estelares, los grandes motores que una vez conectaron galaxias enteras. Eran eruditos de ciencias olvidadas. Pronunciaban palabras que podían unir las leyes mismas de la realidad. Exhaló bruscamente. Eran dioses entre los mortales. Elías no habló. No podía porque en el fondo algo dentro de él ya sabía que había dado una orden, y algo antiguo había escuchado antes de poder hacer su siguiente pregunta. Los sistemas de alarma de la nave sonaron. Sera maldijo. Apartó los controles a un lado. La pantalla holográfica frente a ella se iluminó con una advertencia. Persecución detectada. El pulso de Elías se disparó. Una expresión de estupidez oscureció el dominio. Dijo que ya nos estaban rastreando. Elías sintió un frío en el estómago. Surka apretó la mandíbula porque lo que desbloqueamos no es solo un misterio antiguo. Se giró hacia él. Es un faro. La realidad de su situación se estrelló contra Elías como un maremoto.
Algo se había despertado cuando pronunció esas palabras y ahora algo más lo había oído. Algo que había estado esperando. Cera apretó los controles con más fuerza. La nave se sacudió violentamente mientras llevaba los motores al límite. Las estrellas afuera se estiraban, doblándose mientras la nave se precipitaba por el vacío, intentando desesperadamente escapar de los fantasmas de un pasado olvidado. Elías cerró los ojos. Lo que fuera que viniera por él, lo que fuera que los perseguía ahora, no era solo por él, sino por la verdad. Y de alguna manera, Ilu sabía que era mucho peor. El enfrentamiento final. Las estrellas se difuminaron, extendiéndose en largas cintas plateadas mientras la nave se precipitaba por el espacio profundo. Motores ardiendo con cada gramo de potencia que Hera podía forzar, la cabina temblaba por la advertencia de Destran. Indicadores parpadeaban en los paneles de control, pero nada de eso importaba. Cuando algo los perseguía, Elías Carter podía sentirlo, una presencia, un peso, presionando contra la estructura misma del espacio. Era diferente a todo lo que había experimentado antes, ni una nave, ni una flota, ni un ser vivo como lo entendía. Era como si el universo mismo lo estuviera observando, cazándolo. La voz de Sura lo sacó de sus pensamientos. Nos están alcanzando. La respiración de Elías se entrecortó. Se giró hacia la pantalla holográfica que flotaba sobre el tablero. Varios marcadores rojos parpadearon. Detrás de ellos, moviéndose increíblemente rápido, las naves de guerra de los dominios no solo los perseguían, sino que acortaban la distancia. ¿Cómo demonios son tan rápidos?, preguntó Elías. Jerica apretó los dientes porque no estaban usando motores normales. Ajustó los controles, sus dedos sobrevolando el panel de navegación. Estaban usando un bloqueo de estela, anclando su movimiento a la energía de nuestra nave. El estómago de Elías se retorció. Así que básicamente están en nuestra corriente de ranura. Jerka asintió. Es un truco usado para cazar presas grandes, no importa cuánta energía queme. Siempre mantendrán el ritmo. Elías apretó los puños, así que acorralamos a los ojos dorados de Jura. Los ojos se dirigieron hacia él, no antes de que Elías pudiera preguntar qué quería decir. De repente, ella bajó el acelerador con fuerza. La nave se sacudió, casi lanzando a Elías hacia adelante en su asiento cuando los motores redujeron su aceleración. Las estrellas afuera volvieron a la normalidad y en la distancia, la nave del dominio que los perseguía los pasó disparada. Su propio impulso era demasiado grande para detenerse a tiempo. Elías apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Jerica golpeara los controles. La nave se retorció bruscamente, cortando lateralmente el espacio como una cuchilla que cae. Y luego un punto de salto se abrió. Un brillante azul Fisher se abrió de par en par. Delante de ellos, girando como un remolino. Su atracción gravitacional enviaba ondas de fuerza inestable. Era una grieta inexplorada, un desgarro en el espacio donde no estabilizado. Las rutas habían sido mapeadas. Jerka no dudó. Empujó la nave hacia adelante, directo a lo desconocido dentro de la grieta. En el momento en que cruzaron el umbral, el universo cambió. Elías se sintió ingrávido. No ingrávido. Desconectado como si las leyes de la física hubieran sido reescritas a su alrededor. Los colores fuera de la ventana estaban mal, retorciéndose, de maneras que su cerebro no podía procesar completamente. El tiempo mismo se sentía más lento. Jerka respiró hondo. Tenía razón. Elías se giró hacia ella. Pánico creciente. ¿Cierto? ¿Sobre qué? Las manos de Sura estaban tensas sobre los controles. Esta grieta es artificial. El corazón de Elías se detuvo artificialmente. Eso significaba que alguien lo había creado, como si respondiera a sus pensamientos. Los sensores de repente cobraron vida. Una frecuencia pulsante profunda zumbaba a través del casco. No era un ataque, era una señal. Elías ni siquiera tuvo que leer el software de traducción. Lo entendió de inmediato. Regresó. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. El idioma prohibido. Alguien lo estaba hablando y llamándolo. Los dedos de Sura temblaron sobre los controles. Hago esto, Elías. Apenas la oyó. Estaba mirando por la ventana, su mente acelerada, su pulso martilleando contra sus costillas. Entonces lo vio. En las profundidades de la grieta, una estructura se alzaba imponente, imposible. Una estación. No, una ciudad flotando dentro de la retorcida tela del espacio, intacta por el tiempo, como si hubiera estado esperando algo para él.
y sobre su superficie tallada en las mismas paredes con una brillante escritura plateada. El idioma prohibido, el dominio llega. Las alarmas de la nave sonaron. Elías volvió a mirar a los paneles de control justo cuando 3 naves de guerra del dominio se abrían paso en la grieta, rasgando la tela del espacio con sus motores. Han seguido y esta vez no estaban allí para capturar. Estaban aquí para destruir. Sus armas cargando. Hera. Su mente de Elías se aceleró. No tenían a dónde ir, la grieta era inestable. Otro salto podría destrozarlos. Pero si se quedaban, el dominio los borraría de la existencia. Los dedos de Sura se cernían sobre los controles. «Tenemos una opción», dijo Elías. Exhaló temblorosamente. Señaló hacia la ciudad. «Vamos allí». En el momento en que lo dijo, el dominio abrió fuego. Rayos cegadores de plasma atravesaron el vacío, dirigiéndose hacia ellos como el juicio de las estrellas. Jerka tiró de la nave hacia abajo, rozando el borde de la barrera exterior de la ciudad. Las explosiones de energía los esquivaron por poco, estrellándose contra el vacío distante con violentas erupciones de fuego y luz. Elías Hart martilló. «Eso no va a funcionar por mucho tiempo. No lo necesitaremos por mucho tiempo», murmuró Sura. Inclinó la nave hacia la ciudad, escaneando el exterior en busca de alguna señal de entrada. Y entonces una grieta dorada se abrió ante ellos. Ninguna de las suyas. No una del dominio. Ninguna de la ciudad misma. Una bienvenida. La señal de antes de regresar. No había sido una orden. Había sido una invitación. Hera, no lo dudó. Impulsó los motores a toda potencia. La nave desapareció. Dentro de la grieta de la ciudad olvidada, la nave aterrizó suavemente como guiada por manos invisibles. En el momento que tocaron tierra, la luz dorada que los rodeaba se atenuó y la entrada, tras ello sellada, quedó cerrada. El dominio quedó fuera. Elías se desató de su asiento. Su respiración era temblorosa. Luego, se giró hacia la ventana y su mente se quedó en silencio. La ciudad se extendía ante él en todo su antiguo esplendor. Grandes salones, tallados en metal más antiguo que las estrellas, símbolos del lenguaje prohibido brillaban en las paredes. Pero lo que lo contuvo la respiración, lo que lo paralizó, fueron las estatuas que bordeaban el vestíbulo de entrada. Estatuas de humanos no como exploradores, ni como diplomáticos, sino como gobernantes. Jerka se acercó a él. Su voz, apenas un susurro, dijo: «Creo que aquí es donde tu pueblo gobernó». Elías no pudo hablar porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Este lugar no era solo una ruina, era una sala del trono y algo lo esperaba. Dentro de la resolución, la búsqueda de más, el corazón de Elia latía con fuerza en su pecho mientras la escotilla de la nave se abría. El aire que lo recibió estaba quieto, demasiado quieto como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Salió de la nave con cautela. Sus pies resonaban en el frío suelo metálico de la ciudad olvidada. Las estatuas de la humanidad se alineaban en la vasta cámara como centinelas silenciosos. Sus ojos de piedra, congelados en expresiones de solemne dignidad, eran más que estatuas, eran recuerdos preservados, congelados en el tiempo. Cada una representación de un gobernante humano, un monarca, un erudito, un líder, de pie en este antiguo salón abandonado hace mucho tiempo. Las paredes parecían latir con un tenue resplandor dorado. Los mismos símbolos que una vez fueron pronunciados por hilas y ahora tallados en la piedra. Era como si ese lugar lo reconociera, como si fuera más que un simple visitante. Él era la clave. El cabello. La voz de Jura rompió el silencio. «Esto es imposible». Pasó cautelosamente junto a él. Sus ojos iban de una imponente estatua a otra. «Estos seres se parecen a ti. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser este lugar tan...?» Él terminó la frase por ella. Tragó saliva. «No lo sé, pero creo que este lugar es para nosotros». Cuanto más miraba a su alrededor, más claro se volvía. Las estructuras que los rodeaban no se parecían a nada que hubiera visto. Enormes salones de portales de poder hechos de plasma cargado. Piedras y plataformas flotantes que parecían desafiar la gravedad. Cada rincón de este lugar susurraba de un tiempo lejano, una época en la que la humanidad gobernaba las estrellas. Antes de la caída, pero a medida que el silencio se prolongaba y la inquietud se instalaba profundamente en el interior de Elías, el aire no se sentía solo viejo, se sentía como si algo hubiera estado esperando, algo perdido y enterrado en las arenas del tiempo, algo vivo. «¿Qué es este lugar?». Él murmuró para sí mismo. «¿Por qué nos trajo aquí?». La voz de Jura era tensa, su tono ardía de aprensión.
Creo que te trajo aquí porque sabe quién eres. Elías se giró hacia ella. ¿Qué quieres decir? Gira lo miró por encima del hombro. Sus ojos dorados brillaban con asombro y miedo. No eres solo un erudito en lenguas. Elías, eres más que eso. Has despertado algo, algo antiguo, algo peligroso, y ahora te llama porque ella dudó. Pero solo, por un momento, porque eres el último de los primeros señores. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. El mundo a su alrededor pareció desdibujarse por un segundo. Su respiración se atascó en su garganta. ¿Qué es eso? ¿Es imposible? ¿Cómo pude estar antes? Antes. Pudo terminar. Un leve desgaste mecánico lo interrumpió. El suelo tembló bajo sus pies y un campo de energía cobró vida ante ellos. La pared dorada se abrió lentamente, revelando el pasadizo oculto. Más allá. A Elías se le encogió el estómago. Supo instintivamente que no estaban solos allí y que lo que sea que esperara al final del pasadizo no iba a ser amistoso. Tomó el arma. Sujetó a su costado la pistola de energía que le habían dado para emergencias y sintió su peso familiar, aunque dudaba que fuera de mucha ayuda contra lo que se avecinaba. Jurka lo miró. Su expresión era indescifrable. No tenemos elección. Tenemos que llegar hasta el final. Se movieron juntos. Caminaron a través de la abertura en la pared mientras las sombras de los primeros señores, muertos hacía mucho tiempo, parecían observarlos desde todos los ángulos. El desgaste de las máquinas aumentaba, más fuerte a medida que avanzaban, resonando por el largo pasillo. Cada paso parecía acercarlos a algo inevitable, algo del pasado que los empujaba hacia una verdad ineludible. Finalmente, llegaron a una gran cámara circular al final del pasillo. En el centro, había una estructura enorme, diferente a todo lo que Elías había visto antes. Parecía un centro de control, pero estaba construido en el suelo y las paredes estaban revestidas de conductos pulsantes. Símbolos extraños, el mismo idioma que había hablado antes, cubrían cada centímetro de las paredes. Y en el centro de la habitación había un trono, un asiento diseñado no para la comodidad, sino para el poder. Había estado esperando a que alguien se sentara, esperando a que alguien lo reclamara. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de lo que era. Esto no era solo una reliquia del pasado. Este era el corazón del primer imperio del Señor, el centro de mando de la especie más poderosa que jamás haya caminado sobre las estrellas, y lo estaba esperando. Aquí es donde todo comenzó. Jericho susurró con una voz apenas audible. Este es el trono, el corazón del primer imperio. Señores, ella se giró hacia él con los ojos abiertos y... Tú eres el último de ellos. Elías se quedó en silencio. Su pulso se aceleró. El peso de sus palabras se hundió profundamente en sus huesos, pero antes de que pudiera hablar, una voz baja, mecánica y antigua retumbó desde el centro de la habitación. El cabello ha llegado. Ella se congeló. Fue como si la habitación misma reconociera su presencia. El panel de control en el centro del trono se iluminó de repente, revelando una serie de glifos brillantes, símbolos que coincidían con los que él había pronunciado, los que habían abierto la puerta. La máquina comenzó a hablar de nuevo. Su voz tembló. El aire despierta primero. Señor, tu imperio ha estado esperando. Tu gente ha sido olvidada, pero tú eres la clave para su regreso. Los muros se cerraron y el suelo bajo los pies de Elas retumbó. La ciudad, el reino estaba cobrando vida. Estaba despertando. La voz de Jura se abrió paso. El zumbido de las máquinas. Tienes que hacer algo. Elías, este lugar está despertando. Y no es solo un trono, es un arma. Elías no la oyó porque en ese momento comprendió que no estaba allí solo para presenciar el pasado, que no estaba allí solo para descubrir la historia perdida de la humanidad, que estaba allí para decidir el futuro, estuviera listo o no, que el destino de las estrellas acababa de caer en sus manos y que lo que hiciera a continuación cambiaría la galaxia para siempre.